¿Cómo así surge, Jorge, la idea de convocar un grupo de futbolistas y hacer este grupo de libros magníficos, Pelota de Papel, escritos por futbolistas? Bueno, nosotros no me acuerdo si fue de 2014 o 2015, con Mariano Soso, que en ese momento era asistente técnico de Daniel Amed, conversábamos mucho, hicimos una linda relación de amistad y bueno, en un momento llegamos a ver la posibilidad de hacer talleres de fútbol en los barrios quizás que lo que es más difícil llegar o que a los niños se les hace más complicado llegar a los clubes para practicar el fútbol. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Llegar con el fútbol para brindar una experiencia diferente a los niños de esos lugares. Luego, la verdad que no se podía llevar adelante porque había que hacer una logística, no había mucho tiempo, probábamos muy seguido y qué sé yo, entonces la idea fue tratar de ayudar de otra manera y se nos ocurrió el tema de hacer un libro, ¿no? Mariano muy amigo de Seba Domínguez, que es un crack, y yo soy muy amigo de Agustín Lucas, que es un futbolista que escribe muy bien y que lo recomiendo. Y bueno, empezamos ahí a desarrollar lo que queríamos hacer, que era algo más pequeño, pero bueno, Agu y Seba se contactaron con Juanqui Jurado y Juanqui empezó a mover toda la maquinaria junto con ellos y cuando quisimos darnos cuenta ya era una cosa gigante, ¿no? Yo siempre, hay una entrevista que le hacen a Onetti en un canal español que creo que está en YouTube, entonces el tipo le dice que él es parte del boom latinoamericano, entonces Onetti dice, no, yo no soy parte de eso, yo fui arrastrado por el boom. Y esta fue una cosa parecida, porque de una cosa más íntima, más pequeña que podíamos pensar, al final terminó siendo editado por Planeta, terminaron escribiendo futbolistas de todas partes, gente de fútbol, Valdano, que también es futbolista, pero en ese momento ya no estaba como dirigente y también es columnista. Y se hizo algo muy, muy lindo que sirvió primero para mostrar otra faceta del futbolista, romper esa barrera, esos miedos también que a veces tenemos nosotros los futbolistas de mostrarnos con otro perfil. Y bueno, ayudó también porque el libro creo que se vendió mucho y eso también tenía una parte para ayudar que también se cumplió, así que bueno, después vino el Pelota de Papel 2 y después vino el 3 que es escrito solo por mujeres y que también han estado con un éxito muy grande y con la posibilidad de mostrar, como te decía, otras voces dentro del fútbol. Me lo transmite mucho la gente en la calle en Perú, que la gente me tiene algunos cariños porque son de Cristal o porque tienen alguna afinidad política conmigo, pero sí la mayoría respeto, que eso creo que es muy importante y bueno, siento que, como te decía, que es como me manejé en la vida con respecto al tema de la selección. En su momento quizá me trajo algún problema con gente de la prensa que necesita o que intenta siempre vender con ese morbo de apenas llega un futbolista ofrecerlo para la selección. Yo siempre fui muy firme de los futbolistas que están, del lugar donde llego y ser honesto conmigo mismo y a través de eso con las demás personas y siempre en eso creo que fui coherente y a la larga creo que puede traer algún roce, puede traer una diferencia, pero cuando pasan tantos años, como los 10 años que pasaron que yo estuve ahí, y uno mira y dice, bueno, este tipo dijo en el 2012 tal cosa y lo mantuvo en el 2020, entonces digo, hay una coherencia y eso genera credibilidad y a través de... Y el cariño también, o sea, uno no puede querer al que no le cree, creo yo, ¿no? O lo quiere hasta que descubre que no es la persona que creía, entonces creo que pasa un poco por ahí. Siempre tu imagen ha sido consecuente. Jorge, es verdad, hay una leyenda en la que, o lo leí en alguna parte, en la que cuenta que uno de tus primeros cuentos que te dio tu mamá para que leyeras fuera Jorge el futbolista, y eso de alguna manera es premonitorio o estoy diciendo algo que no se ajusta a la realidad. No, sí, es verdad, yo lo conté en una entrevista que me hizo Sengo Pérez, un compatriota que vive en Lima, y le comentaba eso, me preguntaba un poco el vínculo con la lectura y qué sé yo, y yo le decía que pequeño, que quizá no recuerdo tanto el primer día que fui a entrenar a un club, pero sí recuerdo ese libro, él después rastreando y que no lo encontraba, no lo pudo encontrar, no supo de qué editorial era ni quién lo escribió, pero bueno, yo sí lo recuerdo con mucha claridad y bueno, fue un poco lo que... No quiere decir que por eso haya sido futbolista, pero sí como que el primer recuerdo que tengo de fútbol es a través de ese libro. Jorge, tú llegaste al Perú curiosamente y tú tienes también una vena cercana
a la lectura, a la literatura, a la escritura. Y curiosamente llegaste al Perú, a la Universidad César Vallejo, al equipo César Vallejo. ¿Has podido leer alguna poesía, algún escrito de Vallejo o no? Sí, algo he leído. Bueno, esto es quizás a sacrilegio, pero no es de los poetas que con los que más conecto, digamos, ¿no? Evidentemente por es más un tema mío que del gran escritor que fue Vallejo, reconocido por todos, ¿no? Pero sí algo he leído, pero no es de los peruanos, digamos, que más me gustan. De Perú, por ejemplo, me gusta mucho Ribeiro, por ejemplo. Ribeiro. Y bueno, pero sí es como una coincidencia haber llegado a un club con nombre de poeta, ¿no? Encontré, sí, una infancia tuya marcada por la poesía de Benedetti. Tú sabías, me imagino que sabías que Mario había sido arquero, ¿no? El hincha de Nacional, Benedetti. Mario Orlando Hamlet. Pero no sé por qué sentí, y quiero que me corrijas, de repente me equivoco, si es que tú sientes más afinidad por la literatura de Onetti, por ejemplo. Sí, vos sabés que cuando me pasó para que escribiera libros, justo hoy a la tarde, o sea, antes de acá de la entrevista, recordaba que decía los libros que me marcaron, y el que más me marcó fue El amor, las mujeres y la vida, el libro de poesía que me regaló mi madre. Entonces pensaba, siempre, viste, le escapo un poco cuando tengo que elegir, porque siempre digo, dejo un montón de libros o de películas afuera que me gustaron y que las vas recordando después. Sí, me gusta mucho Benedetti, no solamente la poesía, sino que sus novelas también. Bueno, recuerdo Primavera con una esquina rota y alguna más que pude leer. Yo vivía en el centro de Montevideo, y a media cuadra donde yo vivía era el café donde él se sentaba a escribir. Y bueno, hay como una conexión muy cercana con él a través de ese gesto, el libro que me regalaron, y obviamente después de que me gustó su obra. Y lo de Onetti sí, ya lo descubrí un poco más grande. Y bueno, sí, es un escritor, o sea, el uruguayo es el que más me gusta, sin duda. De Benedetti, yo me acuerdo de Primavera en una esquina rota porque es maravillosa, porque Benedetti lo cuenta la historia desde distintos personajes, ¿no? Hasta de una niñita de 6 años que se llama Beatriz. Magnífica la historia de Primavera y una esquina rota. Y a Benedetti tiene alguna vena futbolística. Él escribía en Uruguay una columna que se llamaba Orlando Fino y hablaba de fútbol, ¿no? ¿Te gustaría ser columnista de deportes? ¿Te gustaría escribir sobre fútbol, por ejemplo? Sí, escribió Puntero Derecho también, si no me equivoco, Benedetti. Sí, claro, Puntero Derecho. O sea, quizá en un futuro me gustaría tener las herramientas para poder ser columnista. Creo que es un buen espacio también como para hablar de lo que me apasiona, que es el fútbol, para también poder mostrar, ¿no?, una óptica diferente, pero no es algo que me planteo al corto plazo, digamos. Ahora estoy más abocado pensando en ser entrenador. Quizás cuando pase todo esto y recoja la experiencia de ser futbolista, de haber sido entrenador, si Dios quiere, y demás, y ya quiero un poco más de tranquilidad, sí puede ser que eso sea una posibilidad. Es lindo, y es lindo además y necesario poder leer columnistas que hablen de fútbol, pero, o sea, que hablen a través del fútbol, o sea, que hablen de fútbol pero que vayan un poco más allá del deporte. Que lo contextualicen. Sí. Mencionabas también a Onetti y su historia de amor con Idea Vilariño es increíble, las idas y venidas que tuvo él. No sé si esto es cierto y no sé si de repente tú nos puedes contar. Alguien por allí me contó, lo leí en algún lado, que Onetti un buen día decidió no levantar, salir más de su casa. Y ya no salió más, o sea, como 3 años o 4 años antes de morir, Onetti decidió quedarse en casa y simplemente ahí seguir escribiendo, pero ya no quiso salir. Sí, o sea, dicen que en parte es cierto, pero que en parte también, como en todos los grandes personajes, hay una parte muy grande de mito, ¿no? Hace poco leía que hay una foto de él acostado en la cama apuntándole con un arma a una persona, que no me acuerdo quién era la persona, creo que era un periodista que fue a hacer una entrevista, y a partir de ahí también se empezó a tejer como esta cuestión que los últimos, 10 años de su vida en Madrid se dedicaba a leer novela negra y a escribir algo que no sé si también le había generado como una tendinitis en el codo de tanto estar apoyado, ¿no?, en esa posición escribiendo.
Pero bueno, después hay gente que dice que no era tan así, que sí pasaba tiempo en la cama, pero que también daba algún paseo y andaba también por la casa, digamos. Pero creo que parte un poco de lo que te decía, del mito de ese escritor tan sombrío, ¿no? Que es Onetti, y que como que a veces también tenemos nosotros la necesidad de emparentar la obra con el artista. O sea, claro. Si escribe una novela de tal manera, tiene que ser de tal manera, y yo creo que no siempre es así. O si hace un disco de tal disco o no, tal canción, tiene que vivir de esa misma manera, y yo creo que hay que separar a veces, ¿no? El suceso artístico del artista, y bueno, creo que en este caso quisieron englobar todo, y bueno, está como esa idea así de que pasó mucho tiempo acostado. Hay una poesía de Onetti, de Idea Vilariño, que se llama Ya no, y este es un poema de despedida, no sé si has podido leerlo, si no te lo recomiendo mucho, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. No te veré morir, termina diciendo la Idea Vilariño. Onetti también cuenta Galeano, que es otro de los autores que tú habías citado, cuenta Galeano que José María Arguedas había escrito que estaba en el Perú, pero que le hubiera gustado estar en esa historia. Sí, hace poquito lo vi. Sí, hace poquito lo vi. Que deseaba en ese momento llegar al Uruguay y apretarle la mano con la que escribe a Onetti. Sí, es muy emocionante esa. Claro, y que Onetti tenía un tajo de humedad que le partía la cara, o sea, que Onetti no tiene la idea de que es un hombre duro, y de repente emocionado, pues, porque a Arguedas había dicho que le hubiera gustado estar junto a él, agarrándole la mano. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, me gusta el rock. Creo que por un tema generacional, supongo, ¿no? Me gusta la música en general, pero sí, ahora casi ya no se compran discos, pero de los CD, los que más compraba siempre eran de bandas de rock, y me gusta la trova también. Me gusta la murga, que es muy característica aquí de Uruguay. Pero digo, soy variado, pero si tengo que elegir para ser más puntuales, sería el rock y la trova. Yo presumo que prefieres la letra antes que el ritmo, o me equivoco. Sí, totalmente. Cuando después me preguntaban si me gustaba la música clásica, bueno, yo mismo me revelaba eso, así, bueno, sí he escuchado, conozco. No soy de ponerme un disco de música clásica. Así en mi casa se escuchaba mucho Richard Clayderman, ¿no? El piano. Claro. Y eso sí me trae recuerdos y me gusta. Pero bueno, la conclusión es esa, la que vos marcás con mucha claridad, de que me atrapa más la música como compañía de una buena poesía, de una buena letra, que la música instrumental en sí misma, ¿no? Para ti la literatura nace con un afecto, es decir, es un vínculo para acercarte a tu madre. Posiblemente, sí, creo que para todos debe ser algo similar, ¿no? O sea, está comprobado que uno retiene en su cerebro mucho más a través de las emociones, ¿no? Cuando un acto te emociona, eso queda marcado, y supongo que va por ahí, y que todos conectamos a través de la literatura, a través de una emoción. Así que sí, en mi caso la emoción es esa. ¿Qué libros de literatura en general recomendarías a nuestros oyentes? O que a ti te hayan gustado, ¿no? Sí, bueno, cualquiera de Onetti, con paciencia, claro, con ganas de leer, y sin el temor de dejarlo, ¿no? Cuando decís, bueno, esto ya hoy no, dejarlo, a veces eso como que te van enseñando de que no siempre uno tiene que leer por obligación, siempre tener algún otro libro a mano para descomprimir un poco si se pone muy densa la cosa. Pero bueno, yo recomendaría cualquiera Onetti, de la trilogía de Santa María, no sé, Vida Breve, El Astillero y Junta Cadáveres. Sí, creo que a mí el que me resultó más, no sé si la palabra es ágil, pero más fácil quizás es El Astillero, que en los que muchos coinciden que es quizás su mejor novela. O El Pozo, que es una novela corta, digamos, que también que es la primera que él editó, creo. Después Saramago recomendaría. Bueno, Intermitencias de la Muerte, me gustó mucho. Bueno, he leído casi todo, él es un escritor que me gusta mucho también. La Ceguera. Claro. Sí.
Sí, me gusta mucho porque, por ejemplo, en estos dos libros que te marco, habla de cosas eh, trascendentes para la vida, por ejemplo, como el tema de la muerte, y creo que a través de lo que él escribe, de lo que va desarrollando, ¿no? Uno entra con un poco de temor, quizás con ese pensamiento común de lo terrible que es la muerte, pero a través de todo lo que sucede en la novela, después dice que en algún caso, a través de lo que él describe, la muerte también podría ser como un alivio, ¿no? O qué duro sería vivir tanto tiempo sin poder morirse, ¿no? Entonces creo que él, igual que en Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Al final uno termina sintiendo más pena por la mujer, que es la que puede dar, que por el resto que está ciego. Entonces, giro de tuerca que te hace pensar y que por eso me gusta, ¿no? Te hace entrar al libro de una manera y después te hace verlo de otra, me parece. ¿Tomas distancia cuando lees un libro o te involucras o acabas sintiéndolo y acabas sintiéndote parte de uno de los personajes? No, si no, imagínate lo que sería esta cabeza con todos los libros de Onetti y con todo. Si te tomás la vida de los personajes como propia, no sería tan saludable, creo. Me gusta leer, sí me gusta, como te decía, estar en un lugar tranquilo, que me ayude si tengo que volver hacia atrás porque perdí el hilo de algo, o hacerlo, y disfrutarlo y como te decía, hacer mi propio análisis de lo que me pasa a mí con el libro. Yo, por ejemplo, con los dos libros de Saramago que te escribía, me pasó eso. Claro. Quizás hablas con otro y te dice qué terrible puede llegar a ser ciego, ¿no? Pero a mí me pasó primero eso y después decía, no, qué feo que es, y que lo traspolás a otro ámbito que no sea ceguera, y es lo mismo, es que es feo ser un tipo lúcido en medio de una inocencia generalizada, digamos, que es un poco eso también, ver todo el horror que ve la mujer, creo que es mucho más terrible que la ceguera que atraviesan los personajes en una parte del libro, porque el libro puede terminar de otra manera para los que lo quieran leer, pero es lo que me pasa a mí, y sí me gusta hacer eso, ¿no? Ver qué me deja y qué conclusión saco que es propia y no es un juicio sobre lo que escribió en este caso el autor. La gente de fútbol tiene la idea de Casulo fogonero, de Casulo corazón, de Casulo omnipresente, ubicuo en todas las partes del campo de fútbol. Pero son algunos, los que miran con ojo agudo, se dan cuenta que hay una inteligencia táctica muy grande, y otros se dan cuenta que hay que tener esa inteligencia para saber jugar bien al fútbol. Pero para escribir, Jorge, ¿hay coincidencias entre jugar un deporte, jugar al fútbol bien, y escribir? Supongo que sí. O sea, yo me cuesta dar una opinión como escritor, porque escribí nada más que 3 cuentos, pero creo que para todo en la vida hay ciertas reglas, por decirlo de alguna manera, que una creo que es la pasión, el otro... no sé si la perfección, porque quizás eso no existe, es como la utopía que nombra Galeano, que te sirve para seguir caminando. O la excelencia, es decir, claro, o sea, si yo quiero ser un mejor futbolista, debo ser apasionado, primero debo tener el don, ¿no? Estamos hablando supuestamente de gente que lo tuvo, que lo tiene, porque por algo es futbolista profesional. Lo mismo que un escritor, si llegó a editar, porque seguramente tiene un don. Pero a eso agregarle pasión, que son muchas horas de trabajo, siempre con deseo, con placer de hacerlo, eso para mí también es un poco la pasión. Y después buscar la excelencia, o sea, si me sale bien una jugada, un pase, no quedarme con eso, sino que buscar un giro más de tuerca para que sea mejor o para que tenga más variabilidad. Y si escribí una buena página, releerla para ver si es, ¿no? Si se puede mejorar. Un poco creo que esas dos cosas, y otra cosa que también creo que es importante y que no sé, creo que se ha perdido quizá un poco. Para el futbolista es importante mirar mucho fútbol, y para el escritor, sobre todo, lo dijo un grande como Borges, leer mucho también, ¿no? Creo que es más importante leer mucho que
escribir. Por lo menos él se sentía más orgulloso de todo lo que había leído y no de todo lo que había escrito, ¿no? Entonces, los paralelismos quizás sean eso. ¿Qué cosas te conmueven, Jorge? ¿Qué cosas te emocionan? Bueno, lo que calculo que lo que le emociona a la mayoría, o sea, un buen espectáculo, una buena música, no sé, y después cosas sencillas, ¿no? El abrazo de un hijo, el poder compartir una charla con alguien querido, el poder, o sea, que la conversación no sea solamente las superficiales a las cuales estamos acostumbrados, cómo te va, sino cosas que a veces llevan en la charla que se terminan diciendo cosas importantes o quizás cosas que uno antes no se animaba a decir. Y después, con respecto a lo artístico, un buen cuento, poder leer una buena novela. Por ejemplo, este año leí una que es que me emocionó, o sea, me conmovió también. Se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. No. Se llama Tatiana Tigulak, creo, la chica. Y me gustó, es una... Bueno, el título es hermoso, ¿no? No lo he leído, pero el título es hermosísimo. Sí, el título es hermoso, sí.